Asiu, del PRI, para argumentar en contra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, los regímenes iliberales no se construyen en un día. Su consolidación es un proceso gradual en el que convergen la concentración del poder, la transgresión sistemática a la Constitución y la restricción de los derechos de las personas. Una restricción que frecuentemente pretende normalizarse como una realidad cotidiana a través de medidas justificadas como un recurso indispensable para supuestamente garantizar la seguridad de la ciudadanía. Hoy nos convoca la deliberación de una de esas medidas. Si bien reconocemos que las condiciones apremiantes en materia de seguridad y la necesidad de implementar nuevas acciones para combatir delitos como el secuestro o la extorsión que afectan gravemente a las y los mexicanos, es de verdad un pendiente que debemos atender, consideramos que los planteamientos que se prevén en esta reforma, en este dictamen, no son la vía correcta para atender estas inquietudes. La propuesta de crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil en los términos de la minuta remitida por la colegisladora es abiertamente inconstitucional y atenta contra los derechos fundamentales. El padrón violenta la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias del servicio de telefonía celular, porque presume culpable de cualquier delito al titular de la línea registrada si el número telefónico es usado para cometer un delito. El usuario queda en total indefensión. Ahora tendrá que probar que no es el propietario de la línea telefónica a la que se le vincula y no la autoridad que es quien debiera probarlo, deberá aprobar. Simplemente es el titular de la línea telefónica el que ahora tiene que probar que es inocente. El padrón, además, violenta la privacidad y la protección de los datos personales por la recolección y el almacenamiento masivo y centralizado de datos personales sensibles, como son los datos biométricos que contempla este dictamen. El padrón, además, violenta la libertad de expresión al constituir una política orientada al control y a la vigilancia de la población. Violenta el derecho a la comunicación con la cancelación de las líneas telefónicas que no estén registradas, así como la limitación de su uso para menores de edad al carecer de la credencial para votar. El padrón violenta el acceso a la información al limitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones sin injerencias arbitrarias. Violenta también la seguridad jurídica al atentar contra el mandato constitucional por el cual nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que esté debidamente fundado y motivado. Y al mismo tiempo, por su aplicación retroactiva, que obligaría a registrarse a los actuales usuarios bajo la amenaza de la cancelación del servicio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene atribuciones para integrar y administrar el padrón. Regular, promover y supervisar el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la prestación de los servicios de telecomunicaciones no lo autoriza constitucionalmente integrar la información de quienes contratan una línea de telefonía móvil. Si los argumentos de fondo que he expuesto hasta ahora fueran insuficientes para rechazar la propuesta, también quiero plantearles, compañeras y compañeros, algunos argumentos prácticos. Es una medida innecesaria porque hoy existen mecanismos para que las autoridades puedan allegarse de la información de los usuarios de telefonía celular para la investigación de un presunto delito. Ya están contemplados en el artículo 190 de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que hoy pretenden adicionar con el padrón. Además, es una medida inviable. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya ha alertado a esta soberanía sobre sus insuficiencias y dificultades. Los altos costos que generaría su implementación tampoco están contemplados en el dictamen. 109 millones de pesos tan solo en el primer año, 89 millones de pesos en los años subsecuentes. Los problemas que surgen con el tratamiento indebido de la información, así como la existencia de herramientas tecnológicas que permitan evadir los registros, también son temas que no están debidamente abordados en esta minuta. Se trata de una situación que, por si fuera poco, ya está aprobada,
Podría argumentarse que el padrón no se ha instrumentado, que es una estrategia novedosa, que merece nuestro voto de confianza y que merecemos la oportunidad de demostrar su conveniencia y su efectividad, pero no es el caso. Las y los mexicanos contamos con un desafortunado antecedente que en su momento fue duramente criticado por quienes hoy defienden su actualización y la ampliación de sus alcances. Me refiero al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue abrogado tan solo 2 años después de que fue puesto en marcha porque no cumplió su objetivo primordial de reducir la incidencia delictiva. En su primer año de vigencia, las llamadas de extorsión se incrementaron en más de 40% y sus bases de datos terminaron comercializándose en el mercado negro, vulnerando permanentemente la privacidad de la información de los usuarios. Por si fuera poco, el RENAUT no solo no cumplió con su función, sino que incentivó otros delitos. En la medida en que el registro no garantizaba la veracidad de los datos, se incrementaron el robo de identidad, el robo de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM. El dictamen que estamos deliberando en este momento contiene una propuesta muy similar a la que ya demostró sus peores desventajas y además se le adicionan nuevos riesgos. Por un lado, a la información recabada se añaden los datos biométricos de las personas usuarias. Por el otro, se permite que otras autoridades accedan a los datos sin fundamentar el propósito que persiguen al conocer la información. Compañeras y compañeros, es momento de abandonar la falsa disyuntiva entre respetar los derechos de las personas y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La persecución de los presuntos delitos no puede ser un pretexto para restringir las libertades de las y los mexicanos. Además de evidencia sobrada de que el intento y la comisión de delitos de extorsión usando la telefonía móvil se origina masivamente en los centros de ejecución de penas. Entonces lo que tenemos que atacar es por qué hay celulares y tarjetas SIM en los centros penitenciarios. No restringir libertades y vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios. La incapacidad para hacer cumplir las Senadora, normas le al encargo interior de su los centros tiempo, por favor. penitenciarios se quiere resolver, concluyo, Presidenta, con el establecimiento de un padrón que integraría más de 120 millones de líneas de telefonía móvil. El problema no es de los titulares de las líneas, sobre todo porque la mayoría de los titulares de las líneas no son los que delinquen, sino de la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir las normas en los centros penitenciarios. La propuesta de la minuta es innecesaria, es inviable, es inconstitucional y es violatoria de derechos humanos. Frente a esta realidad, la única decisión lógica, legítima y viable en el marco de un Estado democrático de derecho es rechazar este proyecto que está a nuestra consideración. Adelanto que propondremos nuestras propuestas de modificación en forma de reserva ante la falta de acuerdos en las comisiones para mejorar el presente dictamen. Muchas gracias, Presidenta. Tiene ahora el uso